Vamos a desarrollar este tema junto a Melissa Ley. Ella es doctora en antropología social, especialista en migración e investigadora del Colegio de la Frontera Norte. Gracias, Melissa, por tu presencia en esta tarde. Te saluda César García para hablar de este tema que nos interesa a todos, porque realmente los migrantes provienen de nuestros países y enfrentan estas tragedias que necesitan ser concientizadas, no solo por ellos, sino también por las autoridades. En específico a lo que pasó en México, en Ciudad Juárez, ¿cuál es tu lectura sobre lo sucedido? Es una demostración de la presión que tienen las ciudades fronterizas en México ahora con el Título 42, con toda esta oleada de migrantes que no se tenía planeado tener o que sí se tenía planeado tener, pero que no hay una infraestructura para recibir a este conjunto, a esta cantidad de personas migrantes que cruzaron a Estados Unidos con la esperanza de poder solicitar asilo bajo el gobierno de Joseph Biden, y que finalmente están en México bajo un acuerdo binacional, pero las ciudades fronterizas, particularmente Juárez, no tienen la infraestructura para recibir a tantas personas de una manera segura, ¿no? Y esto es una manifestación de ello. Bien, desde el punto de vista antropológico, que tú te especializas, ¿cómo debe ser abordado este tipo de temas? ¿En qué están fallando los países? Lo que pasa es que esto tiene raíz desde el 2020, cuando tenemos la contingencia por el COVID, que Donald Trump elige bajo una cosa que se llama el Título 42, decir, todas estas personas que vienen a Estados Unidos a solicitar asilo y que se suelen poder quedar en Estados Unidos en centros de detención para migrantes y llevar el proceso de solicitud de asilo en Estados Unidos, aunque sea detenidos, con la contingencia sanitaria de COVID, pueden decir, bueno, dada la contingencia, no vamos a recibir a estas personas, no se van a quedar en los centros de detención que nosotros tenemos en nuestra frontera, y lo que vamos a hacer es, a través de un acuerdo con el gobierno mexicano, los vamos a mandar de regreso a la frontera mexicana, y que desde estas ciudades fronterizas en México puedan seguir el proceso a través de una app, pero obviamente pues la cantidad de personas que están buscando entrar a Estados Unidos y la capacidad de gestión del gobierno de Estados Unidos para dar respuesta a las solicitudes de asilo, dar respuesta a las necesidades de estas personas, pues es mínima, ¿no? No hay. Además de que, dada que ya terminó la contingencia o ya estamos reanudando la actividad normal, pues muchas de las personas migrantes también reanudaron los viajes al norte y hay una presión adicional sobre la frontera. ¿Cuál es la lógica que tiene una persona que migra? ¿Cuáles son sus motivaciones para poder comprender si solo se limita a una situación de falta de oportunidades económicas? Mira, la mayoría de las personas que encontramos en la frontera norte, la gran mayoría vienen de Centroamérica y algunos países más al sur, pero en realidad las nacionalidades que estamos viendo ya no es esta migración al norte por el sueño americano. Yo creo que en años recientes, en los últimos 10 años, la migración sí tiene que ver con una necesidad real de encontrar un lugar seguro, ¿no? Ya sea por cuestiones de pandillas, por ejemplo, en Haití, en El Salvador, ya sea por cuestiones medioambientales, como está sucediendo, por ejemplo, en Guatemala. Hay muchísima migración por cuestiones medioambientales y por cuestiones de sequía, o por cuestiones de carácter político, económico, como estamos viendo con el caso de Venezuela y Nicaragua, ¿no? Y en algunos casos en Ecuador, entonces sí, la migración ya se está complejizando mucho más las razones, ya no se puede adjudicar nada más a este sueño americano, ya hay una cantidad de razones que podrían estar amparadas bajo derecho internacional para que les ofrezcan asilo, para que haya una protección, porque hay que acordarnos de esto. O sea, el derecho a pedir protección y asilo en distintos países es algo que está garantizado por Naciones Unidas. Una cantidad de países importante firmaron este acuerdo y tenemos la obligación
nosotros como mexicanos también, Estados Unidos, de escuchar las peticiones de asilo y en caso de que sean autorizadas, recibir gente que esté huyendo, ya sea de violencia, ya sea de inseguridad. Y la inseguridad puede ser inseguridad física por crimen organizado, por guerrillas, por guerras, por sequías, por cuestiones medioambientales. O sea, la cantidad de razones por las cuales la gente está migrando ahora se ha vuelto muy variada y mucha gente puede estar migrando por cuestiones económicas, pero también por cuestiones de seguridad. Entonces, tenemos una serie de factores muy complejos que, dada también la pandemia, dado el fenómeno del calentamiento global, ¿no? Dada la cuestión de inseguridad que estamos viviendo ahorita, sí están provocando que la gente salga de sus lugares de origen más allá de esta razón tradicional de estoy buscando una vida mejor en términos económicos, ¿no? Ahora, ¿qué más se puede hacer? Porque ya vemos que lo hecho hasta el momento no ha resultado suficiente, las medidas restrictivas no intimidan a las personas para poder cruzarse el Darién, recorrer en embarcaciones, no se expone incluso a los grupos de narcotráfico que están ligados al de trata de personas. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer en coordinación los países para de alguna forma dar una solución ya de fondo a esta situación? Mira, es un asunto complejísimo y esta historia y esta pregunta nos las hacemos cada vez que pasa una cosa de estas, ¿no? Y cada vez que encontramos niños saturando la frontera norte de México, no sé si te acuerdas, hará unos 8 años que hubo un flujo inesperado de menores no acompañados. Esta historia la traemos de siempre y la solución que se ha pensado son acuerdos de desarrollo para los países emisores, ¿no? O sea, invertir en el desarrollo de estos países originarios de las personas migrantes, ya sea Cuba, ya sea Nicaragua, ya sea Haití, ya sea Venezuela, ya sea el mismo El Salvador, Honduras, o sea, todos estos países lo que se propone o lo que se piensa es que si se invierte en el desarrollo de estos países, pues la migración se va a disminuir porque las razones de raíz ya no van a estar, ¿no? Pero yo creo que en el fondo sería muy lindo que pasara eso, pero es un asunto como muy utópico. Muy utópico y muy inocente. Yo sí lo que creo es que se deberían de dar muchas más vías para facilitar los procesos de migración legal y ordenada, ¿no? O sea, este asunto de que la aplicación a asilo en Estados Unidos se esté dando a través de una app y que las personas migrantes tengan que estar con los celulares en la frontera tratando de accesar una app que se cae porque se satura, es poco... es poco eficiente y está dando una sensación de que no se está resolviendo el problema y de que no se les está dando vías a las personas. Entonces yo lo que creo es que primero como autoridades, como países, sí se tienen que ofrecer formas de dar salida y cauce a estas necesidades. La gente va a querer migrar y nos conviene que sea de una forma ordenada y que sea de una forma documentada. Entonces hay miles de programas, hay programas a través de los cuales se puede comenzar a organizar estas olas migratorias, ¿no? Lo que pasa es que sí, ya hay una presión demográfica grande. ¿Por qué? Porque pues ya somos muchos, todos, en todos lados. Entonces, es un problema complejo, vamos. Pero yo creo que lo principal sería ofrecer vías de migración legal y segura, en vez de bloquear nada más así. ¿Qué pasa con el tema de la sanción a las organizaciones de trata de personas? Vemos un índice bajísimo en los países de origen para poder sancionar este tipo de delito que muchas veces pasa a ser cómplice de la situación. Es decir, prácticamente acá el coyoterismo se hace a vista y paciencia del propio Estado. Claro, y lo que pasa es que tenemos que pensar que ha habido, o sea, en nuestros países, en el continente, ha habido una explosión del crimen organizado y de las formas de criminalidad y de las redes de criminalidad enorme, ¿no? O sea, lo que era un crimen localizado y local se vuelve un crimen transcontinental, ¿no? Y estas mismas redes, por ejemplo, de tráfico de drogas, son utilizadas para tráfico de personas, son utilizadas para tráfico de armas, y finalmente lo que sucede aquí es que traficar, ¿no?, con la necesidad de las personas, pues es un negocio. Y finalmente
pues se está produciendo dinero y hay toda una economía alrededor del tráfico de personas que no conviene a muchos actores erradicar, ¿no? Ujú. Y esa es la verdad. Eh, si los unicornios, si los unicornios fueran ilegales, estaríamos traficando con unicornios, ¿sabes? O Ujú. sea, es algo que se da, ¿por qué? Porque genera capital y porque Claro, genera es de dinero y oferta y porque ya demanda. están. Sí, claro, ya están las vías para hacerlo, ¿no? Y en los últimos años, en los últimos 10, 15 años, con este rollo de la explosión del crimen transnacional organizado, pues todas estas vías a través de las cuales traficamos cosas, pues son utilizadas para traficar personas. Y se ha facilitado mucho, ¿no? Perfecto. Es, Gracias, sí. Melissa Ley, por esta apreciación tan integral de lo que está pasando y veremos, porque la cuestión siempre es así, ¿no? Reactiva. Si esto realmente convoca a un esfuerzo integral de la región, de los países involucrados para poder dar frente a una situación dramática que sigue generando noticias como esta que pasó en Ciudad Juárez. Buenas tardes, cuídate. Buenas tardes.